Italia, también conocido como República Italiana, se encuentra al sur de Europa. Este territorio está compuesto de una península y dos grandes islas que se encuentran en el mar Mediterráneo, Sicilia y Cerdeña. En el norte de Europa de Italia se encuentra el Alpes, donde se puede limitar con Francia, Suiza, Australia y Eslovenia. Clima. Italia es un país mediterráneo en toda su extensión. En las montañas alpinas encontramos condiciones climáticas diferentes, inviernos medianamente húmedos y veranos secos. Significado del nombre de Italia. La dominación Italia deriva de una colonia griega en el Brusio, actual Calabria, la de los italianos referible a los italiotas. Por su parte, la palabra ítalos en griego antiguo hacía al toro joven. Escudo del país y su significado. La estrella blanca, este símbolo es extraído de la personificación de Italia, Turrita, que es una mujer que lleva por corona una estrella luminosa de 5 puntas. Dicha estrella fue el icono de la unificación de Italia. La rueda dentada, este es un símbolo de trabajo y progreso de la nación. La rama de encina representa la dignidad y la fuerza del pueblo italiano. La rama del olivo simboliza ese anhelo de paz dentro del país. Como remate, en la parte inferior hay una banda roja en la que se puede leer República Italiana en letras blancas. Economía. El Producto Interno Bruto de Italia en el tercer trimestre de 2018 se ha mantenido constante respecto al trimestre anterior. La variación interanual del PIB ha sido del 0.8%, 4 décimas menor que la del segundo trimestre de 2018, cuando fue del 1.2%. La cifra del PIB en el tercer trimestre de 2018 fue de 439.821 millones de euros, con los que Italia se situaba como la séptima economía en el ranking del PIB trimestral. Sectores primarios. El sector de la pesca en Italia emplea alrededor de 47.000 trabajadores. En 2005 la producción ascendió a 5.016.465 toneladas. De ellas, un 55% corresponde a la pesca marítima, el 52% en el Mediterráneo y un 45% a la agricultura. Agricultura. Casi un 35% de la superficie total de Italia está cultivada o bien es tierra de pastos. La actividad agrícola ocupa un 4% de la mano de obra. La ganadería también es una industria lechera, es una de las más sobresalientes, llegando a producir hasta 50 tipos de queso. La ganadería también es una industria lechera, es una de las más sobresalientes, llegando a producir hasta 50 tipos de queso. La ganadería contaba en 2006 con 625 millones de cabezas de ganado. Pirelli es una compañía industrial dedicada a la fabricación de neumáticos con sede en Milán. Alfa Romeo es una marca italiana de automóviles de lujo fundada en 1910 en Milán, Italia. Ferrero es una empresa agroalimentaria italiana creada en 1946 en Piamonte, Italia. El grupo MI Fierro es el tercer productor europeo de dulces y el sexto del mundo en el sector de dulces y del chocolate. Ducati es una empresa italiana fabricante de motocicletas fundada en 1926 en Bolonia por el ingeniero Antonio Cavalieri Ducati. Flora. La higuera es un árbol frutal que crece en buena parte del territorio de Italia, aunque su presencia no es tan notable como la del olivo, es más heterogénea al encontrarse tanto en el norte como en el centro y el sur de la península. Los limoneros, otro árbol frutal típicamente mediterráneo. El limón se utiliza en la cocina italiana y también en la producción de limoncello, una bebida alcohólica muy típica del país, comercializada dentro y fuera de Italia. Castaños y robles.
Junto con los cipreses son los árboles más comunes en la región de los montes Apeninos. Pinos y abetos son característicos de las zonas montañosas a mayor altitud. Fauna. El lobo, al igual que el oso, habita en las regiones alpinas en mayor número que los platigrados. Se adapta bien a las temperaturas bajas y a las condiciones climáticas adversas en el invierno. La serpiente boa, como todos los ofidios, son animales fascinantes, de cuerpo alargado, no tienen extremidades, poseen escamas que le permiten desplazarse, algunas con mordedura venenosa para poder matar a su presa y posteriormente ingerirlas, como es el caso de las víboras y las cobras. Escorpión. La especie de escorpión existe en Italia, es casi inofensiva para el ser humano, apenas tiene veneno y su picadura es similar a la de una abeja. Se localiza en el sur de Italia y en Cerdeña, en zonas húmedas con climas cálidos. Su cuerpo es negro y las patas y el aguijón son amarillos. El oso. Su hábitat se encuentra en las zonas montañosas de los Alpes. Antiguamente su presencia era mucho mayor que ahora. En la actualidad se encuentran en peligro de extinción. Lagartija italiana. Es una especie de reptil escamoso de la familia Laxartidae. Cultura de Italia. Es el conjunto de las manifestaciones culturales ya que son producidas en territorio italiano. Italia es reconocida por su arte, su cultura y sus numerosos monumentos, entre ellos la Torre de Pisa y el Coliseo Romano, así como por su gastronomía, su vino, su estilo de vida, su pintura, su diseño, cine, teatro, literatura y música, en particular la ópera. Todo esto se ha creado una considerable italofía en el mundo. Tradiciones. Muchas de las tradiciones y las festividades religiosas del país se han vuelto muy populares en varias partes del mundo, como por ejemplo el Día de San Francisco de Asís. Las iglesias, santuarios y estatuas por toda Italia reflejan con majestuosidad artística lo que es la fe italiana. Artesanías. La porcelana es un material cerámico producido de forma artesanal o industrial y tradicionalmente blanco, compacto, frágil, duro, translúcido, impermeable, resonante, de baja elasticidad y altamente resistente al ataque químico y al choque térmico, utilizado para fabricar los diversos componentes de las vajillas. La artesanía italiana siempre ha destacado por el alto grado de calidad de sus materiales primas y por una elaboración trabajada de sus productos, muchos de ellos exportados a nivel mundial. Gastronomía. La pizza es seguramente uno de los platos más famosos y apreciados en el mundo, pero sobre todo es uno de los platos nacionales favoritos de los italianos. Otro platillo importante es el espagueti, ya que es un tipo de pasta italiana elaborada con harina de grano duro y agua. Risotto. Esta típica comida italiana está hecha a base de arroz y queso. Existen diferentes tipos de risottos con distintos ingredientes, queso, calabaza, espinacas o mariscos que lo incorporan al arroz. Música. La música clásica, instrumental y vocal es una parte icónica de la identidad italiana, que abarca desde la música de arte experimental y fusiones internacionales, hasta la música sinfónica y la ópera. La ópera es parte integral de la cultura musical italiana y se ha convertido en un segmento importante de la música. Vestimenta tradicional. El vestido tradicional de Italia es de su época renacentista. Los hombres llevaban pantalones cortos, zapatos y gorros de ala ancha. Las mujeres llevaban faldas plisadas y voluminosas, que fueron cubiertas con delanteles plisados. El escote tiene un cuello de pie. Población. Según los datos, Italia contaba con 60.642.373 habitantes el 1 de enero de 2011. Italia posee la quinta mayor densidad poblacional en Europa, con un promedio de 201.24 kilómetros cuadrados. Arquitectura. La Basílica de San Lorenzo en Florencia es poco llamativa desde el exterior, porque su fachada que iba a diseñar Miguel Ángel quedó sin terminar.
Sin embargo, su interior es impresionante y revolucionario. La financió la que ya a mediados del siglo XV era la familia más rica y poderosa de Florencia, los Medici, y la diseñó el arquitecto más innovador de su tiempo, Filippo Brunelleschi. El templo malatestiano en Rimini fue el pistoletazo de salida de la arquitectura renacentista fuera de Florencia y el primer templo religioso que estructuró su fachada principal en torno a un elemento eminentemente pagano, el arco de triunfo romano. El Castello Sforza en Milán. La pujante Milán es hoy la menos aclamada de las grandes ciudades del Renacimiento italiano, lo que sin duda tiene más que ver con la presencia hispana francesa posterior y con su continuada pujanza hasta la actualidad, que con sus creencias monumentales en la época de los Visconti y de los Sforza, Milán fue de hecho el estado que más cerca estuvo de dominar a sus vecinos, el más fuerte y ambicioso. La Basílica de San Andrés en Mantua. En el siglo XV, muchos de los miles de peregrinos que se dirigían a Roma desde Austria, Alemania y Europa Central se detenían en Mantua para venerar unas gotas de sangre de Cristo que presuntamente se conservaban en la Basílica de San Andrés. Era la época de las bulas papales y los peregrinos llegaron a ser tantos que el templo se quedó pequeño. La Iglesia Redentore en Venecia, una de las obras maestras de Palladio, presenta un creativo juego de superposiciones y cruces. Palladio construye dos fachadas en una de ellas dibuja el ancho del edificio, la otra el alto. Ambas tienen sus columnas, su frontón, su tímpano y quedan enmarcadas por un muro en el fondo que en la parte superior dibuja también su propio tímpano. Coliseo romano. La construcción del Coliseo se inició en el año 70 bajo el mandato del emperador Vespasiano y fue continuado por su hijo Tito, quien lo inauguraría en el 80, aun cuando no estaba terminado. Los pisos y sótanos fueron agregados por Domiciano, el otro hijo de Vespasiano, quien concluyó la construcción en el año 82. Todos ellos pertenecían a la dinastía de los Flavios, de ahí su primitivo nombre. Estadio San Siro. La construcción del estadio comenzó en diciembre de 1925 por iniciativa del por entonces presidente rosonero Piero Pirelli, en el distrito milanés de San Siro, de donde obtuvo su primer nombre. Fue inaugurado el 19 de septiembre de 1926 con un derbi de la Madonnina entre el AC de Milán y FC Internacional. Torre Velasca. Fue diseñada por Gianluigi Benfi, Ludovico Barbiano, Enrico Perusuti y Ernesto Nathan Rogers, y realizado en 1958, se encuentra en Milán. Es una torre de 26 pisos que destaca por un volumen superior que sobresale del resto de la estructura, en el que se pueden ver sus características vigas diagonales que lo conectan al resto del edificio. Este cuerpo refuerza el efecto de la verticalidad del edificio. Las 8 plantas del volumen sobresaliente contienen apartamentos particulares, mientras que en el resto existen comercios y oficinas. Torre de Pisa. Está situada en la plaza de Duomo de Pisa, en la ciudad del mismo nombre, municipio de la región italiana de Toscana. La torre comenzó a inclinarse tan pronto como se inició su construcción en agosto de 1173. Su altura es de 55.7 a 55.8 metros desde la base. Su peso se estima en 14.700 toneladas y la inclinación de unos 4 grados centígrados, extendiéndose a 3.9 metros de la vertical.